en Dios. Dice la Biblia, y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en Jehová su Dios. David se encuentra destruido, sin su familia, sin posesiones, en completa desesperación, con aquellos 400 hombres que andaban con él. Dios en los problemas nos revela lo que somos delante de él, nos enseña nuestras fuerzas y nuestras debilidades, ¿verdad? David se encuentra aquí con estos hombres que les habían robado el enemigo, todas sus mujeres, sus hijos y todo lo que ellos tenían. Ahí al llegar a donde ellos estaban, habían perdido todo, ¿verdad? Imagínense teniendo esos 400 hombres allí en contra de usted, queriéndolo apedrear a usted, enojados con usted, ¿verdad? Es como cuando se enoja la esposa, o es como se enoja la suegra, ¿verdad? Que se pone dura la cosa. Pero imagínense ahí con aquellos 400 hombres, ¿verdad? Dice la Biblia, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, de tanto que estaban afligidos. Pero David lo acusaban, ¿verdad? Dice la Biblia, y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo estaba, ¿verdad?, enojado en contra de David, el líder. Y allá también, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Si usted es un papá, si usted es un líder, la gente se va a enojar con usted cuando pasan las cosas. Pero imagínense las palabras agrias, sucias, ¿verdad?, que le hablaban a David. David había sido antes halagado por estos hombres que estaban endeudados y todos en depresión antes, ahora estaban acusando a David. Y en este momento de desesperación, David se volvió a uno de los lugares secretos que él tenía en su vida. Qué bonito cuando dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero algo especial que David había aprendido en su vida era ir a ese lugar secreto, ¿verdad? Cuando todo el mundo está en contra de ti, cuando todo se está cayendo, cuando todo se mira mal, cuando todo se está destruyendo, tú y yo necesitamos aprender lo que David hizo él solo cuando estaba en problemas. Gracias a Dios que David se va a ese lugar secreto con Dios. Y le pregunta ahí a Dios, Dios, voy tras el enemigo para recuperar lo que se robaron. Y Dios le da la luz verde. Dios le dice, David, arráncate, échale ganas, ve, alcánzalos. Y gracias a Dios que David, hermanos, obedece a Dios y alcanzaron al enemigo y recuperaron todo. El secreto no fue su conocimiento de pelear, sino el principio que él aplicaba cuando se encontraba en lugares de desesperación y depresión. Él buscaba ese lugar secreto. David, dice la Biblia, aprendió, ¿verdad?, a ir a buscar a Dios. Dice la Biblia que David se esforzó en Jehová su Dios. Él hizo lo mismo con el oso, él hizo lo mismo con el león, él hizo lo mismo con el gigante. Y querido amigo, yo y usted, ¿verdad?, vamos a tener que hacer lo mismo. Cuando vengan esos tiempos de desesperación, sin trabajo, sin dinero, sin amigos, sin personas que quieran acompañarle a usted. Eliab, ¿verdad?, acusaba falsamente cuando el gigante, dice la Biblia, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Verdad? La misma cosa que le decían estos hombres que querían apedrear a David. David varias veces se encontró, ¿verdad?, siendo acusado, siendo atacado, ¿verdad? Pero la gente miraban a David, pero no miraban su fe, no miraban el lugar secreto que él tenía. Ese hombre
¿verdad? Que él conocía ese poder. Saúl lo quiso matar cuando le cantaron, ¿verdad? David huyó un poco, ¿verdad? Pero Dios estaba con él. La hija de Saúl lo acusó cuando David danzaba por haber ganado una batalla. Y querido amigo, yo y usted vamos a tener ataques. Pero cuando vengan los ataques del oso, del león, ¿verdad? De su hermano, de su esposa, cuando vengan los ataques y usted se encuentre desesperado, no sabiendo qué hacer, usted tiene que buscar ese lugar secreto. ¿Se acuerda usted de la hija de la esposa de Job? Cuando Job estaba con la enfermedad de la sarna, cuando Job había perdido a sus 10 amigos, cuando Job había perdido su ganado, sus siervos, su negocio, su empresa, había perdido todo. Y luego viene la mujer y le dice, aún dice, ¿retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. En la 1960 dice, maldice a Dios y muérete. Qué tristeza tenía Job. Pero ahí viene más tristeza, más dolor. ¿Qué dijo Job? Aunque él me mate, yo voy a confiar en él. Querido amigo, yo nomás quiero animarle en este día de hoy. Yo no sé dónde usted se encuentre, pero usted va a tener que aprender solo a esforzarse en Dios. Es bien importante aprender a confiar en el Señor. David pidió dirección de Dios. Dios dice, seguiré esa tropa, podré la alcanzar. Y Dios le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. David no fue como Saúl pidiendo consejo de las brujas en sus problemas. David fue con Dios. David se animó en Dios. David buscó el consejo de Dios, buscó la palabra de Dios. David tenía hombres, ¿verdad?, que lo veían, y tú y yo tenemos ojos que nos ven en los problemas de la vida. Y queridos amigos, tenemos que aprender a ser hombres píos de Dios. David no se animó en los hombres. David no se animó, ¿verdad? No tiró la toalla, sino que confió en la promesa, ¿verdad?, del Señor y la presencia del Señor y el consejo del Señor. David no reprochó a nadie nada, ni a él mismo por lo que había pasado. David buscó hacer la voluntad de Dios en este desesperamiento. Querido amigo, yo le voy a decir una cosa, que muchas veces usted se va a encontrar entre la espada y la pared y no va a saber qué hacer, pero yo nomás le digo, váyase a ese lugar secreto. Hable con Dios, pregúntele a Dios, dele a Dios la oportunidad de trabajar en su vida. Un día José estaba a punto de hacer una decisión. José amaba a María, se quería casar con ella, ya se había comprometido José con María. Pero José de repente mira a María, que María tenía una pancita, ¿verdad? Y había estado embarazada. Y dice la Biblia que José pensaba que María, ¿verdad?, María había sido infiel con él. Y lo que yo y usted vemos, queridos, las apariencias engañan. Y lo que yo y usted juzgamos muchas veces no es lo correcto. Pero lo que había en María era el Hijo de Dios. Y José, dice la Biblia, mientras él estaba pensando, ahí mientras él dormía, Dios vino y le habló. Y le dijo, José, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que se encuentra en el vientre de esa mujer es de Dios. Y querido amigo, yo y usted necesitamos arreglar nuestro pensamiento para pensar lo que es correcto. Lo que está pasando en su vida es algo que Dios ha dejado que pase en su vida. Es algo que Dios está dejando que pase en su vida para formarle a usted y guiarle a usted y enseñarle a usted a tener victoria. José tuvo una gran victoria. Él pudo criar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él se puso a pensar, le dio una oportunidad a Dios de guiarlo en un tiempo crucial en su vida. ¿A quién acude usted en sus problemas? ¿Acude al banco? ¿Acude a los amigos, a las amigas, verdad?
¿A quién acude usted? ¿Acude a las promesas de Dios, a la presencia de Dios? ¿Acude a ese lugar? Yo le animo, vez tras vez. Cuando yo no he sabido qué hacer, yo me he ido solo para una cancha de fútbol, para allá para los árboles. Me he ido solo y he buscado el rostro del Señor y le he dicho, Señor, estoy en este aprieto. Me duele mi alma, me duele mi corazón, me duele mi mente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muchos hombres en desesperación como Saúl hacen lo malo. En desesperación como Moisés le pegan a la piedra 2 veces. En problemas, ¿verdad? Que ellos tienen, se destruyen. Y querido amigo, yo nomás quiero decirle, usted tiene que tener cuidado, tenga cuidado con a reaccionar mal cuando vengan las circunstancias, los problemas, la desesperación. Tenga mucho cuidado. Vaya a ese lugar secreto y deje que Dios le enseñe qué hacer. Deje que Dios le calme su ira. Deje que Dios le calme sus problemas. Deje que Dios le calme su dolor. Deje que Dios le dé paz. Deje que Dios le guíe a usted qué hacer. David se esforzó en Jehová. Querido amigo,